caminando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. ¿Cómo llegaron los aborígenes acá también? Bueno, los primeros aborígenes que estuvieron por acá, tenemos que calcular, pongamos, por ejemplo, 2000 años, más o menos, que eran los indios llamados Pampas. ¿Qué años llevaron acá en Pandey los indios? Mirá, estos, lo que decía recién yo de estos, después, escuche, que llegaron del sur del país, de la cordillera, llegaron más o menos en el año 1770. O sea, hace 240 años, que no es mucho, parece mucho, pero 240 años no es. Antes había otros indios, pero estos que eran más inteligentes y más fabricantes de cosas y artesanos, llegaron más o menos por esa fecha, 1770. Y hicieron todas estas cosas, estos ponchos, artesanías, hicieron el comercio indígena y todo eso. En 1820 se tuvieron que ir los pobres mapuches que estaban acá, porque lo fueron corriendo, y ya en 1823, casi 200 años atrás, fundaron también. Muy bien. Estos indios mapuches sí tenían, además de tener el idioma propio, como dijo Lucas, además de eso, tenían virtudes del trabajo artesanal, manual, sí, y también con cuero, y también hacían ponchos, con lana. ¿Cómo los aborígenes usaban la piedra? ¿Para qué la usaban? Y sí, los aborígenes, ¿qué les parece? ¿Para qué hacían esos corrales? Para encerrar los animales. Muy bien. Sí, ¿y cuál era el animal que más querían encerrar ellos? El ñandú. Y hay otro que ellos lo usaban muchísimo, y que querían encerrarlo especialmente, porque lo usaban, era como una herramienta ese animal. ¿Cuál sería? El caballo. Era un medio de transporte el caballo, y no quería que se les escape. Entonces el animal que con más cariño ellos encerraban en esos corrales era el caballo. ¿El aborigen la usaba para algo mal a la piedra? ¿Para algo malo? Para algo más. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Porque nosotros estábamos viendo que a la piedra la usaban para hacer lanza, arco. Boleadora. ¿Han escuchado hablar de la boleadora? Sí. ¿Qué era una boleadora? Es para atrapar ñandú. Atrapaban ñandú y también otros animales. Sí. Claro. Y está hecho con cuero de animal. y con piedra. Adentro lleva una piedra que la redondean, ¿cierto? Y a veces encontraban piedras ya redondeadas, naturales, ¿cierto? Y además ellos querían a la piedra, porque los indios siempre amaron mucho la naturaleza. Por ejemplo, ¿vieron la piedra movediza? Sí. Que se cayó, se derrumbó. ¿En qué año se derrumbó? En 1912, o sea que han pasado 100 años, claro. Y los indígenas tenían una relación muy buena con todo lo que sea naturaleza, con los animales y también con la piedra, porque ellos la veían a la piedra como lo que les daba pertenencia. Por eso que ellos a la piedra movediza la cuidaban, la protegían y la querían, ¿cierto? De haber estado los indios para siempre, seguramente la piedra no se hubiera caído, porque ellos la hubieran cuidado mucho mejor, ¿cierto? Es que ellos querían mucho la piedra, y querían mucho a todo lo que los rodeaba.
felicità fai sonnare. Guarda cavi stu giardina, sienti siesti. En 1881. 84 me parece. No, 84, ¿no? ¿No me tienen 4? 4 para mí. Ay, ¿qué dicen? ¿4? En 1981. No, 1884. Sí, mira. ¿Qué es? ¿Un 1 o un 4? Un 1. Un 4. Un 1. Sí, cuando empezó la explotación de las canteras, coincidió con la llegada del ferrocarril. El ferrocarril llegó en 1883. En el principio, la gente aceptaba el trabajo tal cual se lo daban, no conocían a nadie en el pueblo, estaba alambrada la cantera, tranquera, estaban con candados y cadenas, así que no se podía mover. La gente empezó a pensar que tenía que tener otros derechos por ser trabajadores. Entonces se organizan en un sindicato que se llamó Unión Obrera de las Canteras de Tandil. Se mandaron un estandarte precioso que todavía lo conservan, que en tiempos difíciles para la libertad de la gente lo tuvieron escondido. Entre otras cosas, trabajaban todos los días. Esas son las plecas. Eran unas monedas hechas en bronce, y entonces con esa moneda compraban en el almacén que era del mismo patrón. No sé si se dan cuenta de esto. Fíjense, el patrón les pagaba en esa moneda que valía solamente en la cantera. ¿Y cuándo fue la gran huelga? La gran huelga. Bien, 13 meses que no fueron a trabajar. Y los patronos finalmente aceptaron las condiciones mínimas que proyectaron. Primero, jornada limitada de trabajo, 10 horas de trabajo por día. Segundo, pagar en dinero efectivo. Tercero, libertad de comprar donde ellos quisieran y poder salir todas las veces que quisieran de las canteras. Y sobre todo, reconocer al sindicato. Después de la huelga grande, todavía siguieron luchando por distintas mejoras. En 1913, la huelga había terminado en el 12. En el 13 ya hicieron un planteo e hicieron una huelga. Los patronos fueron a Buenos Aires y contrataban gente, inmigrantes que venían, que no sabían qué es lo que pasaba aquí en Tandil, y los trajeron en tren. Rompehuelgas, ellos lo decían con una palabra más dura, carneros, los rompehuelgas, que no sabían de qué se trataba, no sabían que venían en un conflicto. Las mujeres de Cerro Leones esperaban el paso del tren como los criollos esperaron a los ingleses, con ollas de agua hirviente. Y cuando el tren iba pasando y pasaban las chatas con los rompehuelgas, le tiraron agua caliente encima. Ya se empezó un poco a preocuparse, y luego la vía sigue subiendo hacia Cerro Leones, así que avanza lentamente. Y al doblar una curva, el maquinista clavó los frenos, el maquinista del ferrocarril, del tren, que clavó los frenos y dijo: hasta aquí llego. Con él iba un sargento de la policía, hasta aquí nomás, sargento, porque las mujeres se habían acostado con sus chicos en las vías para no dejar pasar el tren, o para que si pasaban iban a tener que matarlos a ellos. Ahí nace una leyenda, la leyenda de una mujer que se llamaba Ernesta Mosca. Ernesta Mosca no se conformó con que se detuviera el tren, sino que trepó a la locomotora para increpar al maquinista y al foguista. Con un detalle, todavía estaba la policía, le dieron un culatazo en el pecho y cayó. Del golpe no cayó al suelo, pero poco después, meses después, murió.
el sindicato, que nunca mandaba flores, figura en los documentos una corona por Ernesta Mosca. Come tua chi tiene a mente, a città te fai sonnare. Guarda qua chi stu giardina, sienti sti scollarance, no profumo. Entre ellos había gente que le gustaba cantar. Y por ahí armaban coro que yo dirijo. Nosotros salimos aquí, al frente del almacén, y ustedes nos van a escuchar en la movediza. Ah, ¿qué va a hacer? Va a ser. Se armó el coro, se fueron, y jugaron, por supuesto, los que perdieran, se dividieron en los que creían que iban a escuchar y los que creían que no se iba a escuchar. Entonces, bueno, jugaron unos corderos y fueron de los dos grupos arriba al cerro de la movediza y esperaron. No se escuchaba nada. Ya calculaban que tenía que venir que la voz, pero no se escuchaba. Y ya los que habían dicho que no iban no se iba a escuchar, los miraban a nosotros. Y los cantores de Cerro Leones, y en eso un viento suave que viene del sur. Y de pronto escuchan: "Mi mare quanto è bello, ispira tanto sentimento, solo a ti". No profumo Cristina, lindo cuore se ne va, se tu dici guarda A Cerro Leones y a la movediza se producían huecos y con la lluvia o los manantiales se producían lagunas. Empezó a hablarse de que en una de las lagunas, y desde entonces empezaron a llamar la laguna de Palmira, un día Palmira fue a buscar el agua y no volvió. Lo empezaron a buscar por todos lados y no apareció. Entonces pensaron, se habrá ahogado. Pero las mamás aprovecharon la leyenda y les decían a los chicos: cuidadito con acercarse a la laguna, porque Palmira saca la mano y los lleva para abajo para jugar con ella. Y los chicos, y bueno, no tenían ganas de terminar ahogado, así que obedecían y no iban. 2.200 millones de años. La lluvia que cae sobre ellas alimentan el acuífero del que se nutre la ciudad y generan los manantiales llenos de vida, pero hoy están amenazadas.
El plan de ordenamiento decía que había que evitar la construcción sobre el arco serrano, pero en vez de hacerlo cumplir, se dan excepciones. No es tierra inútil, es vida. Destruirla no es desarrollo. Sierras sin canteras ni construcciones. Okay.